la conciencia que representa el faraón, y esto que nos dice tanto el Zohar como el Ari, de que el faraón, además de que es una parte nuestra, gracias. Además de ser una parte nuestra, el faraón tiene este hándicap, por decirlo de alguna forma, de que no reconoce los atributos divinos, ¿sí? No reconoce el nombre Yud-Kei Vav-Kei. Es decir, no reconoce el sistema mediante el cual la luz baja desde Jochma hasta Malhut, ¿sí? O desde Keter a Malhut. Sí entiende que hay un Dios, ¿sí? Y entiende que hay leyes universales de causa y efecto, pero solo las entiende desde el punto de vista del juicio, ¿sí? Ya lo explicamos ya en las últimas dos clases. La conciencia del árbol del conocimiento del bien y el mal, Etzadat Tov Verra, que es el cuello, o lo que nosotros le llamamos Metzar, Mitzrayim, Egipto, ¿sí? Que es donde está la sefirá de Da'at, es el conocimiento de el bien y el mal, y esto tan especial que creemos que somos cuando podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y ese estado inmaduro del entendimiento de cómo funciona el universo reconoce solo los aspectos de juicio de las leyes universales de causa y efecto, ¿sí? Y esto es algo que es muy sutil, porque no estamos hablando solamente de que la persona entiende que hay un orden universal más grande o que va más allá de él mismo cuando ocurren efectos adversos a una determinada causa que él después puede reconocer cuál es la causa, ¿sí? Entonces la persona dice, claro, ¿cómo no? ¿Sí? No sé cómo se dice, en inglés se dice I had it coming, estaba viniendo, ¿sí? Y cuando llega, decís, claro, si hice tal y tal cosa, y si fue así, si fue así, hay leyes universales de causa y efecto. Ese es un aspecto, ¿sí? Que hay gente que solo reconoce la presencia o la existencia de las leyes divinas o de cómo funciona el sistema desde el juicio, ¿sí? Pero cuando una persona está atascada en Egipto, no sabe que está en Egipto. ¿Sí? La mayoría de la gente, cuando es esclava de algo, no sabe que es esclava de eso, y por eso se pasa la vida. Hoy tuvimos la primera clase del curso inicial, y no es fácil en las primeras 4 clases llegar a la profundidad que llegamos en las clases de Zohar, pero le decimos a los alumnos, ¿sí? Te puedes pasar la vida tratando de dejar de fumar, ¿sí? O tratando de salir de malas relaciones de pareja o de bajar de peso, ¿sí? Te puedes pasar la vida, y sí, y a veces vas a bajar y después vas a subir y vas a dejar el cigarrillo y después vas a empezar a comer a cambio, o ¿sí? Siempre hay algo que lo sustituye. ¿Por qué? Porque el problema no es ni el cigarrillo es que la persona está en Egipto, está en un estado de esclavitud y no se dio cuenta, ¿sí? Porque si lo que le genera comer o fumar o salir con quien sea es una carencia emocional, estar tratando de dejar de fumar no tiene sentido alguno,
¿sí? ¿Sí? Fumá con gusto, ¿sí? Porque por lo menos si fumás con gusto estás en control de tu fumar y decís, ¿sabes qué? Voy a fumar, ¿sí? No por ansiedad, ahora no tengo ganas de fumar, voy a fumar más ahora. De hecho sabemos que la gente que más fuma es la que es más fácil dejar. Y a la gente que negocia todo el tiempo un cigarrillo, no, voy a dejar de fumar 3, ahora voy a fumar solo un paquete por día, nunca dejan. Y la gran diferencia entre ser libre y ser esclavo, estar en Egipto, es quién está en control. ¿Sí? Esa es la pregunta, ¿quién está en control? El cigarrillo no es el que está en control. ¿Sí? Es la carencia que estás... El cigarrillo es un síntoma. Estás usando el cigarrillo para cubrir cuando empezás a sentir el huequito, antes de que se ensanche mucho la sensación del vacío, lo tratás de llenar con algo. Unos lo llenan con comida, otros con cigarrillo, otros con sexo, otros gritándole a alguien. Cada quien tiene su shtick de cómo llena su agujero negro. Pero lo que tiene esclava a la persona es el agujero negro. ¿Sí? Y si no se da cuenta de eso, está en Egipto y no puede salir. El pueblo de Israel, según nos dice la Biblia, estaba feliz de estar en Egipto. ¿Sí? Y de golpe viene Dios que los quiere sacar de ahí y manda a Moisés y 14 años de tragedias y plagas y cosas horribles que pasan en Egipto durante todo ese tiempo. ¿Para qué? Para que salgan libres. ¿Sí? Esta semana, la porción de la semana empieza diciendo, y resulta que cuando el faraón dejó salir al pueblo de Israel, la traducción correcta es acompañó a salir al pueblo de Israel, porque el faraón se aseguró fue con ellos hasta las fronteras de Egipto para asegurarse de que se hubieran ido. Dice, cuando esto pasó, Dios no los quiso llevar a este pueblo que acababa de salir de la esclavitud por el camino más corto, del camino de los filisteos, porque tenía miedo que si tuvieran que enfrentarse con algún pueblo, se dieran la vuelta y volvieran. ¿Sí? Una adversidad, hubieran vuelto. ¿Cómo me querés decir de que a un tipo que lo estuvieron torturando 2 años en la ESMA logra liberarse y se encuentra con alguien en la calle y siente un poco, dice, no, mejor vuelvo a la tortura? O la gente que los rusos liberaron en los campos de concentraciones porque tenían que salir a correr por la nieve en pleno invierno en Polonia, decían, no, es demasiado frío, mejor vuelvo al campo de concentración. Pero acá nos dice que el Creador tenía miedo de que quisieran volver si encontraban algún tipo de adversidad inmediatamente. De hecho, no les ocurrió inmediatamente, pero 7 días más tarde, cuando llegan, y es la historia de esta para allá, cuando llegan al Yam Suf, al Mar Rojo, se encuentran con el mar y con el ejército egipcio detrás. ¿Y qué le dicen a Moisés? ¿Para eso nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. ¿Sí? Mejor hubiéramos tenido la carne que hay en Egipto, la tierra, el esto, el otro. ¿Para qué? Aparte, hace 14 años que nos va bárbaro en Egipto. Las plagas les ocurren solo a ellos, a los egipcios. ¿Sí? Cuando comparás volver a Egipto con la tortura, algunas creía eso todavía, pero vos más de una vez dijiste que no eran. Claro, por eso, bueno, es lo que estamos diciendo. Estaban bien, ¿verdad? Claro. Esta gente no sabía que eran, ¿por qué estuvieron 200? ¿Quién está 200
En realidad termina cuando en la pasada, la semana pasada, cuando salieron, dice 430 años. ¿Sí? ¿Sí? En definitiva, no eran esclavos físicamente, eran el peor tipo de esclavo que hay, que es el esclavo que no se da cuenta que está preso. ¿Sí? Es el esclavo que no reconoce que está preso, entonces piensa que el cigarrillo es el problema, o que tener que hacer ladrillos para el faraón es el problema. Ese no era el problema. ¿Sí? El problema era la esclavitud emocional, por decirlo de alguna forma, hacia la materialidad de Egipto. Permiso, ¿no? Entonces, y quiero ver si podemos, porque creo que si podemos tomar las dos últimas clases de Zohar y cerrar el concepto en esta clase, la herramienta que tenemos para realmente... no me ofendería si a partir de la próxima clase de Zohar ya no vienen más a Zohar y solo se dedican a escuchar las últimas 3 clases y a tratar de implementarlo en su vida. No es solo en ese caso, en el caso en el que la persona a través del juicio es donde reconoce que existen estas leyes universales, que se manifiesta la conciencia del faraón. La conciencia del faraón es la conciencia del árbol del conocimiento Tod de Ra, del bien y el mal. No es la conciencia del mal, ¿sí? Es la conciencia de la mezcla entre el bien y el mal, y esta estupidez humana de pensar de que con el intelecto podemos descifrar qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Cuando el intelecto mismo proviene de haber comido del árbol que nos mata, ¿sí? El origen del intelecto, esta capacidad de decir yo digo que esto es bueno y que esto es malo, y que ¿sí? Proviene justamente de la falta de transmisión directa entre Jochma y Binah y Tiferet, ¿sí? Cuando la persona logra, por eso es que a esa imagen que crea el Zohar, mucha gente se pregunta de dónde salió la idea de un Dios con barba, ¿sí? ¿Por qué Dios tiene que ser un anciano? ¿Sí? Si es Dios, no puede ser un pibe de 20 años fuerte, musculoso. Yo estuve hace poquito en la catedral no de Posadas, de Iguazú, y la verdad es que es para sacarse el sombrero el Cristo que tienen en esa catedral. Parece que fueron y buscaron en serio lo digo, buscaron un modelo, pero así un modelo de esos de la revista GQ, e hicieron en serio, abdominales, bíceps, una cosa increíble. Si lo buscan en internet seguro lo encuentran, a la foto búsquenlo, ¿sí? Y no está mal, ¿sí? Si vas a tener un concepto, alguna idea de Dios, ¿por qué no va a ser, y la vas a humanizar, por qué no va a ser un tipo fachero, buen mozo, fortachón? ¿Por qué tiene que ser un anciano? Bueno, porque es más sabio. No, porque sí es Dios, ¿sí? Esta idea del anciano proviene del Zohar, ¿sí? Ari Hampin, la idea de cómo es llamado Keter en el Zohar, el anciano de largos días, y esta imagen, de hecho el Ari construye una imagen de un dios con una barba y con patillas, y cómo tiene que ver
con lo que ya hemos explicado en otras clases de Zohar, con lo que se llama la corrección de la barba de Ari Hampin, ¿sí? La idea de una barba, y el por qué después vemos en muchas corrientes espirituales como este deseo del hombre de dejarse crecer la barba, tiene que ver con que como Da'at, el cuello, es un lugar estrecho, ¿sí? Cuanto más la persona conecta con la energía de Jochma, esa energía de Jochma no pasa por el cuello, le cuesta pasar por el cuello, y la idea de una barba es que es algo que pasa por encima, saltea a Da'at, a la sefirá de el bien y el mal y todo eso, y cae directamente sobre Tiferet, ¿sí? Sin pasar por esta idea del balance, es decir, lograr que el intelecto puro de la creación vaya directo a controlar la emoción. Y por eso es que el árbol de la vida, cuando uno ve una imagen del árbol de la vida, está Keter, Jochma, Binah unidos en un triángulo, ¿sí? Geset y Geburah están directamente abajo, que están unidos así, pero no se unen a Tiferet. En cambio, Jochma y Binah sí se unen en dos brazos laterales, formando una barba directamente con Tiferet, ¿sí? Cuando el ser humano logra deshacerse del intelecto del bien y el mal y puede recibir conocimiento y transmitirlo directamente a la emoción y a la acción sin juzgarlo, ¿sí? Se convierte en, hoy vamos a leer de algo interesante que dice el Zohar, en qué se convierte la persona o de qué se viste. El aspecto oculto de Egipto, que es el grave, ¿sí? Porque si la persona reconoce a Dios o a la divinidad cada vez que le pasa algo malo porque lo puede conectar con algo que él hizo, ¿sí? Ok, es un paso en el crecimiento y en la liberación, porque seguramente va a evitar que lo vuelva a hacer, eventualmente va a aprender la lección, pero el aspecto oculto del faraón o el aspecto oculto de la esclavitud de Egipto pasa por llevar la conciencia de Etzadat, del bien y el mal, de esta mezcla del bien y el mal, a lo que ya es malo respecto a el mundo de Tikkun, ¿sí? Lo que es juicio, o lo que ya es bueno. Y sobre todo, llevarlo a lo que es malo, ¿sí? Llevarlo a lo que es malo. Nosotros lo lógico sería que lo primero que se despierte en nuestra mente cuando en Kabbalah oímos la palabra malo, sabemos que estamos hablando de egoísmo, ¿sí? Malo, ra, en hebreo es ratzon atzmi, ¿sí? Deseo egoísta. No existe el bien y el mal, existe el egoísmo y el altruismo, ¿sí? Todos decidimos, bueno, hay un consenso en llamarle bien o mal, pero no hay mal que no es el vestido de un egoísmo, ¿sí? La ropa que cobra un cierto egoísmo es la imagen del mal. Y lo grave es llevar esta idea de Tov de Ra, del árbol del conocimiento del bien y el mal, al egoísmo, al mal, ¿sí? Que es cuando
Cuando empezás a justificar que lo malo no es tan malo. ¿Sí? Todo tiene algo bueno. O esto debe ser para mejor. De hecho, uno de los peores errores que comete una persona que está en un cierto camino espiritual, porque estamos queriendo salir, no estamos queriendo salir de Egipto. Lo que tenemos que hacer es deshacernos del faraón. ¿Sí? Y el faraón lo tenemos acá atravesado en el cuello. El gran problema del egoísmo, y es lógico que sea así porque se proclama tu único defensor, ¿sí? El egoísmo es el único que se fija de que tengas de comer, que se fija que es el único que se preocupa por vos. ¿Sí? Nadie más se preocupa por vos. Entonces, ¿cómo va a ser que es algo malo? Si quiere lo mejor no sé si quiere lo mejor, pero quiere lo que me quiere dar, lo que yo deseo en este momento. Alimentar el egoísmo con alguna imagen de altruismo es la peor esclavitud que una persona puede tener. ¿Sí? Sobre todo porque esa imagen de altruismo va a ser seguramente fingida. ¿Sí? No va a ser el altruismo. Cuando uno remueve las capas del ego, no necesita tratar de ser humilde. Lo que hay, la esencia primordial del ser humano, es la luz de la humildad, porque la luz del mundo infinito se conoce como Or Pashut, luz simple, es una luz humilde, no brilla hacia afuera, brilla hacia adentro. ¿Sí? Nosotros lo explicamos en el segundo curso de las vasijas vacías del caos. Lo que brilla mucho hacia afuera es porque la luz no está pudiendo entrar. Pero vivimos en un mundo donde el marketing es muy fuerte y que algo brille por fuera lo hace aceptable, lo hace deseable. ¿Sí? El brillo externo es algo que queremos, el reconocimiento, ¿sí? Más allá de que no podamos reconocer que nos cuesta el ser felices. ¿Sí? Ese reconocimiento, ese brillo, la posesión de lo físico, todo eso que queremos de lo externo, ser importantes, ¿sí? Se paga con la principal moneda que tiene el hombre, que es la felicidad. Recordemos que la felicidad en sí no es algo, la esencia primordial del ser humano es deseo absoluto, ¿sí? Y absoluto quiere decir infinito, con lo cual cualquier estado de tener menos o de reconocer como propio menos que el todo es un estado de carencia y de no plenitud o de incompleto para un ser humano. Y su principal inteligencia, desde la esencia espiritual del ser humano, es el deseo de libertad. En el camino para llegar a ser libre, la forma en cómo el universo le muestra
que lo está haciendo bien, es dándole la posibilidad de disfrutar y de ser feliz en el proceso. Cuando estás contento por algo, así es como el universo te dice, me gusta cómo estás haciendo el trabajo que estás haciendo. ¿Sí? Cuando vas a trabajar y te da y no te da ganas y no sentís felicidad de hacer lo que estás haciendo, es que el universo te está diciendo, lo estás haciendo mal. Tenés la conciencia equivocada, si no estás pudiendo sentirte feliz como te sentías antes, ¿sí? Todos se sienten felices el primer mes de trabajo, en un nuevo trabajo, todo es genial. No es como el lugar ese que dejé. ¿Sí? 3 meses más tarde, esto ya no es tan bueno, esto otro, y al final, ¿sí? ¿Qué hace la persona? Como lleva su forma de hacer al nuevo lugar, las experiencias que tenía en aquel lugar las transfiere al nuevo lugar. Cuando la persona se siente feliz haciendo lo que hace, el universo le está diciendo, así como lo estás haciendo, así se hace. Y cuando no, el universo le está diciendo, fíjate, ¿sí? Vos vas a trabajar 8 horas por día a cambio de dinero. Hiciste las 8 horas, te pagan dinero a fin de semana. Haces trabajo espiritual a cambio de felicidad. Y no debería ser ninguna otra la moneda que uno espere de hacer trabajo espiritual, porque no la hay. ¿Sí? Si estás esperando otro tipo de compensación por hacer tu trabajo espiritual y tu crecimiento, no hay. ¿Sí? Si pasaron los 8 días de trabajo, 8 días, sé que estoy contando en cantidad de horas, si pasó la semana de trabajo y no te sentiste feliz, quiere decir que no te merecías que te paguen. ¿Sí? No lo hiciste, o sea, no estuviste creciendo espiritualmente, estuviste solo yendo a trabajar a cambio de esa plata que te dan el fin de semana. Y el trabajo espiritual tiene que estar siempre enfocado en eliminar otro tipo de ego, otro aspecto del ego. ¿Sí? Eso no quiere decir de que tenés que ser permisivo, eso no quiere decir que tenés que ser obsecuente, ¿no? Ninguna de las otras, de las cosas fingidas con las que la gente se autoproclama sin ego. Esto se trata de que solo vos sabés qué es lo que pensás cuando vas y haces algo, entre comillas, positivo. ¿Sí? Te hace sentir, no sé cómo se dice, it's a humbling experience, es una experiencia, no, humbling es que te, ¿cómo? Humildecedora es la palabra, no sé. No, la experiencia en sí es algo que te hace más humilde. No que te pongas a pensar soy más humilde, sino que el haber hecho esa acción haga que te sientas automáticamente más humilde. Si no, no era trabajo espiritual. O sea, no eliminaste una capa de ego. Y le pasa a la mayoría de la gente, es muy sutil, pero es la diferencia entre entender la diferencia que hay entre la felicidad de poder hacer y ayudar a que si es felicidad es como el universo te dice que lo que estás haciendo es correcto, a la satisfacción de saber que podés ayudar o de que te reconozcan que ayudaste o que te reconozcas a vos mismo como habiendo podido ser el que ayuda. ¿Por qué?
Porque si fuiste a ayudar a alguien realmente y no tenés la conciencia de Etz Hadat Tov Verá, del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese tipo que ayudaste lo sentís parte tuya. Y como lo ves parte tuyo y lo ves tirado así, tiene que hacerte sentir más humilde, darte cuenta que una parte tuya está tirada pidiendo dinero en la calle. No es un extraño, no es otro señor, sos vos. Entonces, de la parte tuya ya más corregida, vas y lo ayudás, ¿sí? Pero no es que lo estás ayudando a un extraño, estás tratando de recuperar esas chispas de luz tuyas que mirá lo bajo que están. ¿Sí? Entonces tiene que ser una experiencia que te hace más humilde. Si tenés en esa misma acción conexión con el árbol del conocimiento del bien y el mal, lo vas a ver a él separado, con lo cual vos sos superior y él es inferior. Y eso, al reconocer al otro inferior, estás alimentando tu ego. Solo por haber reconocido, no por decir, yo soy más importante que él. No, sos una buena persona, vas al asilo de ancianos, vas al comedor comunitario, haces esto, haces lo otro, lo que sea, y sabés que podés ayudar. Ya la jodiste. O sea, solo con eso, ese pensamiento de decir, yo puedo, porque mirá, gracias a Dios que yo puedo y otros no. Somos uno. ¿Sí? Y lo terrible es que se paga con felicidad. Si pudiéramos realmente entender esto, ¿sí? ¿Para qué querés tanto dinero y esto todo? Para ser feliz. Ok, sí, seguramente tener esa cantidad de dinero te va a poner más contento. ¿Esto durante cuánto tiempo? ¿Sí? Hasta que se vuelva lo normal. ¿Sí? Una vez que se volvió normal, deja de darte esa felicidad. Entonces ahora necesitas más. Y no digo que esté mal tener, de hecho, si realmente te sentís parte del todo y sos una parte del todo que está tratando de recuperar todas esas chispas de luz tuyas que están caídas, necesitas recursos, ¿sí? Conocimiento, dinero, recursos en general, ¿sí? No es que esté mal tener. Y por eso es que hay tanta gente que tiene y no es feliz, ¿sí? Porque la moneda con la que pagan su tener es la única moneda que existe. ¿Sí? Cuando algo es producto de un problema metafísico en la persona, no es cierto que se paga con el cuerpo y que se paga con el dinero. No es cierto. No es cierto, porque hay personas que son reverendos hijos de tal por cual, que enfocan en que van a ganar dinero, utilizan la tecnología, más si la saben o no, pero en realidad lo que están haciendo es lo que nosotros aprendemos de cómo se lleva energía desde Jochma a Malhut, y generan dinero. Y no hace falta que sean buenas personas, porque es algo mecánico. Entonces no es que se paga con dinero, se paga con felicidad. Y se cobra con felicidad. Entonces, si cobras con felicidad y estabas buscando ese dinero para ser feliz, si el resultado final lo podés adquirir de otra forma, ¿qué importa si vino a través del dinero, de esto, del otro, lo que sea? Y sabemos que nada es más un imán para el sustento, para los amigos, para las cosas buenas de la vida, que estar feliz. ¿Sí? Vos ves a una persona contenta y te da ganas de ir a acercarte. ¿Sí? Es un imán. Sí, van a tener que escuchar por ahí la clase de la semana pasada otra vez, pero eso es lo que de lo que hablábamos, en tomar la idea en Jochma y despojarla de detalles. ¿Sí?
Porque los detalles, solo en esos detalles puede estar el bien o el mal. Para que pueda pasar sin ser obstruido por el cuello, por la estrechez de Da'at, solo tenés que bajar las ideas altruistas y tener fe en vos mismo de que cuando lleguen al sentimiento, a la emoción, si no la intoxicaste con preocupaciones, con juicios, con esto, con lo otro, en esto del bien y el mal, si no le creaste fragmentación, va a recuperar la forma física, pero sin que lo tengas que hacer vos. ¿Sí? La persona que en Tiferet, en su corazón o en su emoción de amor por el otro, bajó una idea. ¿Todos escucharon la clase de Zohar de la semana pasada? ¿Sí? El que no, trate de escucharla porque si no, no tiene mucho sentido esto, y en realidad las dos parashot de la semana pasada y estas son casi una misma. Es la misma historia ocurriendo. Cuando la persona logra traer la energía de Jochma directamente a Tiferet sin pasar por los juicios, la persona camina con eso. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que se corre el riesgo de que la persona se olvide los detalles? Pero no importa, porque como la persona imprimió con su pensamiento en Jochma todos los detalles, si la persona logra pasar la energía pura de ese pensamiento creador sin que sea atacado por el bien y el mal, cuando él va por la vida con esa vibración en Tiferet, las piezas que ya existen en este mundo físico de esa idea que él tuvo, se acercan como si él fuera un imán y las piezas fueran chispitas de metal, ¿sí? Y se materializan. Y de hecho, una de las facetas que tiene el faraón y la esclavitud de Egipto es el deseo de controlar los detalles. ¿Sí? Es el deseo de controlar los detalles. Si vos pudiste ver, o sea, si vos tenés la capacidad de traer fotos desde Jochma para poder mostrarle a alguien y decirle, mira, la imagen que yo vi era así, ¿sí? Y transmitirlo de esa forma. Después, si no lo podés hacer, que es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, después tenés que dejar que las cosas ocurran, ¿sí? Que las cosas ocurran con la debida guía de tu entereza emocional, ¿sí? Si tenés dudas, incertidumbres, esto, lo otro, todo, estás maltratando a esa idea y llenándola de separación, de fragmentación, y las piecitas pueden estar todas ahí juntas, pero no se unen. Ok. Hasta el día en que Moisés llegó a la orilla del Mar Rojo, no era fácil que las piezas se junten. Había una carencia en Malhut, en el mundo físico, para manifestar la energía de Jochma. El nombre Yud-Kei Vav-Kei tiene 4 formas de deletrearse, ¿sí? Que les llamamos el Milui Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut, ¿sí? Uno yendo de abajo hacia arriba. El de Malhut tiene valor numérico 52. El de Zeranpin
tiene valor numérico 46, el de Binah tiene valor numérico 63 y el de Jochma tiene valor numérico 72. ¿Sí? Y esto surge de que si la letra Yud, del Yud Kei Vav Kei, se deletrea Yud, ¿sí? Tiene un valor numérico. Si la letra Vav se deletrea B-A-B, tiene un valor numérico distinto a que si se deletrea Vav, puntitos o vocal, para que se pronuncie como A, y otra Vav. ¿Sí? La letra Hei también tiene 3 formas distintas de deletrearse. Entonces, cada una de estas combinaciones dan 3 deletreos distintos. Pero el deletreo de Jochma, el que da el valor numérico 72, es el completo. ¿Por qué da un valor numérico mayor a todos los demás? Porque es el que más letras tiene. Es como decirlo de alguna forma, ¿viste? Deletréamelo. A ver, no estoy entendiendo esto. El deletréamelo, bueno, este es el deletreo. Ese nivel del Yud Kei Vav Kei, que es Jochma, no era claramente posible de manifestarse en el mundo físico hasta el día del cruce del Yam Suf, del Mar Rojo. ¿A qué hora empezamos la clase? 9:10, ok. Bien. Y obviamente hay una relación, o deberíamos preguntarnos cuál es la relación entre este único nombre, el Yud Kei Vav Kei, deletreado de esta forma, que tiene valor numérico 72, y los 72 nombres de Dios. ¿Es una coincidencia? No, tal vez sí, pero normalmente no. Obviamente hay muchísimo escrito en el Ari y en el Zohar acerca de esto, pero elegí 2 secciones en particular. Dice, tal como ya sabemos, estoy leyendo del Ari, dice, tal como ya sabemos, el faraón recibía su sustento enteramente de el estado inmaduro de la conciencia divina. ¿Sí? Esto que explicamos la semana pasada. Sí, reconozco que hay leyes de causa y efecto, leyes cósmicas, y cómo las reconozco cada vez que me dan un palazo. ¿Sí? Por eso, cuando la plaga golpeaba, el faraón decía, bueno, sí, es cierto que existe Dios, los dejo ir. Pero cuando se le iba el dolor, decía, no. Y yo, ¿sí? Esta idea de se le endurecía el corazón es cuando el ser humano promete cosas que va a cambiar y que va a hacer todo cuando está en sufrimiento, y cuando se le va el sufrimiento dice, no, era culpa del otro. ¿Sí? Él también tiene la culpa, o esto, lo otro. Ok. Dice, ¿por qué? Porque recibía su sustento de Mohin de Katnut, del cerebro de lo tapado, de lo oculto. ¿Sí? De cuando la luz no está revelada, es decir, cuando está en un estado verde queriendo decir inmaduro, ¿sí? Como una fruta inmadura, que es obviamente, dice el Ari, aludida por la palabra sof, final, porque yo no sé de dónde salió la traducción del Mar Rojo. Creo que debe ser una deformidad del inglés, en realidad, porque Yam Suf quiere decir Sea of Reeds. Reeds, R-E-E-D, en inglés quiere decir juncos. ¿Sí? Y por alguna razón, no sé dónde, quién en algún momento le empezó a llamar Mar Rojo, Red Sea. ¿Sí? Pero es Reed Sea en inglés, porque la palabra Suf, Yam Suf, quiere decir literalmente juncos, mar de juncos. El Ari dice, no te olvides que Suf se puede pronunciar también Sof, ¿sí? Como el Ein Sof, el mundo infinito,
Yam Suf también quiere decir el mar del fin, porque en hebreo tenemos este problema de que no hay vocales, entonces la misma palabra en realidad pudiera querer decir las dos, sí, pero no es el mar del fin del mundo, entonces bueno, se decidió que seguramente debe querer decir el mar de juncos, pero el Ari dice no, dice se refiere a la palabra fin, de final, Yam Sof. Dice, y ese lugar, el final, ¿cuál es el final en el árbol de la vida? Malhut, ¿sí? De ahí es de donde se alimentaba el faraón, únicamente del mundo físico, de la última sefirá, de el juicio ejecutado. Él veía, ¿sí? Salió bien, debe haber sido bueno, salió mal, era malo, ¿sí? Pero no dejaba de estar en la conciencia dentro de lo metafísico del bien y el mal, constantemente. Porque para poder reconocer, hubo algo que lo empecé a decir al principio de la clase y no lo dije, el peor error que puede cometer una persona que está en un camino espiritual, cuando lo golpea la consecuencia adversa de algo que hizo, es decir, claro, si me lo merecía. Lo peor que puede hacer un ser humano que adquiere conocimiento espiritual y ahora puede ver la relación entre las leyes de causa y efecto, es decir, obvio, si hice tal y tal cosa me lo merezco. No, es el peor decreto que puede hacer un ser humano. Los seres humanos somos la vasija del mundo infinito. Lo único que nos merecemos es satisfacción absoluta. A veces nos equivocamos, ¿sí? Y hay que juntar las piezas y levantarse y empezar de nuevo. ¿Sí? Pero ¿qué nos merecemos? Únicamente la luz. Nadie merece juicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si pensás que te mereces ese juicio, seguramente vas a caer en esta dicha humana del sufrimiento, de permitime mi duelo, ¿sí? Permitime sufrir, así tengo que elaborar el duelo. ¿Por qué? Y para que no me queden traumas y resentimientos. No te tiene por qué quedar ningún trauma, ningún resentimiento. El trauma que te está quedando es porque estás diciendo, y la única razón por la cual a un ser humano le puede quedar alguna memoria traumática, es porque la persona está diciendo, no me alcanzó esa cantidad de dolor. No aprendí la lección. ¿Sí? Entonces voy a guardar un poquito, porque en el momento que la persona revive mentalmente, el tiempo y el espacio no existen. Entonces la persona se lleva a sí mismo, ok, vamos a sufrir un poco más de aquello que pasó tal día en tal y tal cosa, lo piensa un ratito, ¿verdad? Sabemos indefectiblemente que con el paso del tiempo, la memoria de un evento traumático en una persona no es igual a lo que pasó el día del evento traumático. Esto está comprobado científicamente. Las personas cada vez que recuerdan algo, van modificando lo que sucedió realmente aquel día. ¿Por qué? Porque ya conocemos, o se conoce hoy científicamente, que el ser humano, cada vez que recuerda algo, lo trae desde su memoria rígida a la memoria, al RAM, ¿no? A la memoria reciente, y en el momento en que está en la memoria reciente, está en un estado maniable. Y la persona lo vuelve a guardar, no como era, sino como lo recordó la última vez. ¿Sí? ¿Por qué la persona no dice, ¿sabes qué? Me olvido de esto, nunca más? Porque no aprendió la lección. Y mientras la persona aprende del dolor, se guarda a su maestro. ¿Sí? Mientras la persona aprende solo del dolor, guarda al maestro. ¿Y dónde lo guarda? En su subconsciente, como le quieras llamar. Pero en definitiva, como el tiempo y el espacio no existen en realidad, guarda el canal para llegar otra vez a ese momento en el tiempo y a ese lugar. El me lo merezco es una forma de ir, ¿sí?, creando canales de cómo volver a aquello que te mereces y demás. Esto es algo que lo vengo pensando hace mucho tiempo y no lo digo porque no lo leí en ningún lado, pero
el hecho de que esto haya llegado, la clase haya llegado a este lugar, creo que vale la pena decirlo. ¿Alguien ha oído hablar de la computadora cuántica? No, ok. Sí, allá alguien dijo que sí. Hubo una gran discusión en los años 60 entre Einstein y... hubo una gran discusión entre Einstein y otro físico cuántico de la época acerca del fantasma cuántico, ¿sí? Lo que intercomunica a dos partículas de materia en cualquier lugar del universo, ¿sí? Si le haces algo a una, afecta a la otra, ¿sí? Y Einstein sostenía que no era cierto, que esto no ocurría, ¿sí? Que simplemente las cosas estaban predestinadas desde el momento inicial, y esto tiene que ver con una idea muy cabalística de Einstein, que era un estudioso de la Kabbalah, de que hay una idea original de todo lo creado y de que uno no puede recrear, porque no existe un vacío afuera de este universo en donde uno pueda recrear de nuevo un universo y verificar si es cierto o no. Entonces él decía, no, todo existe tal como fue predeterminado en un principio, y parte de esa predeterminación es que hacerle tal cosa a esta partícula genera un efecto en el otro, pero no porque estén interconectadas. Eventualmente la física cuántica actual probó incorrecta la teoría de Einstein, y respecto a esto en especial se sabe que hay una cosa que se le llama fantasma cuántico, que dice que si vos pudieras separar esta servilleta a la mitad y llevas dos piezas a distintos lugares del universo y modificás una, la otra también recibe un efecto por la modificación de la primera. ¿Sí? El efecto mariposa, todo lo... Okay. El avance tecnológico que ha existido en la computación solo ha existido en términos de la velocidad y no en términos de forma. ¿Sí? ¿Cómo avanzó la computadora desde Big Blue, la primera computadora de IBM, a la de hoy? No tiene nada que ver en forma, sino en velocidad de procesamiento. ¿Qué ocurría antes y qué ocurre hasta el día de hoy en una computadora? Lo mismo que ocurre en un GPS. ¿Sí? El GPS tiene todas las posibles formas de llegar a un camino y elige un determinado camino. Pero si vos llegás con el auto a un lugar y está cortada la calle, busca otra forma de llegar a ese resultado, a ir a Plaza de Mayo. ¿Sí? Recalcula, pero siempre es un solo auto manejado por una sola persona buscando distintas alternativas. En el caso de hoy de una computadora, cuando vos le pedís que piense algo, lo piensa muchísimo más rápido que antes. O sea, busca cientos de miles de posibilidades, como si estuviera dentro de un laberinto, y busca todas hasta que encuentra la salida del laberinto. Pero cada una las busca desde el punto cero hasta la salida, se frustran en algún lugar y luego busca otra. Solo que lo hace tan rápido que parece que fuera instantáneo. Pero siempre es una sola opción a la vez. Y lo que dicen la física cuántica hoy es que un día vamos a llegar a tener computadoras en donde puedas soltar clonar, por decirlo de alguna forma, la partícula que quiere salir del laberinto, ¿sí? Y que todas traten de hacerlo al mismo tiempo, y que solo aquel que tenga éxito incorpore la inteligencia de todas las otras partes, de las otras partículas, en la salida exitosa. Eso ya existe hace miles y miles de años. Eso se llama la humanidad. Y esa es la razón y la
y la verdadera esencia del por qué uno tiene que sentir que la vasija es una. Porque si vos lo sentís al tipo que está tirado en la calle como parte tuya, él está también estamos todos tratando de salir airosos de este laberinto, pero estamos todos operando de cero hacia el final o hacia la frustración, uno a la vez. Y en realidad somos todos uno tratando de salir del mismo laberinto, y lo único que tenemos que hacer es aceptar a las otras partes de la vasija como partes nuestras. Entonces el consciente colectivo nos va a empezar a decir, no se va por ahí, porque hay una parte mía que ya fue por ahí y ya se frustró. ¿Sí? ¿Para qué voy a hacer el mismo camino? El parte del crecimiento espiritual y de la visión elevada tiene que ver con incorporar las experiencias de los demás, ¿sí? A un sentir que no sea intelectual, que no sea él está, mira, por ahí yo no voy a ir porque él se frustró y está equivocado y ahí está el fracaso, no el éxito. Voy a seguir a este que va teniendo éxito hasta que fracase, ¿sí? Y como dije antes de que Moisés hiciera eso, no era posible. Este Shabbat que viene se conoce como Shabbat Shirah, el Shabbat de la canción. No se conoce como el Shabbat del cruce del Mar Rojo. Porque lo lógico sería que se lo conozca como Shabbat Ain Bet Shemot, para los cabalistas o para los que nunca han tocado un Zohar y no conocen los 72 nombres, aunque sea que se llame Shabbat Kriyat Yam Suf. Sin embargo, se llama Shabbat Shirah. ¿Qué quiere decir esto? El Shabbat de la canción. Porque cuando terminaron de cruzar el mar, todos los 2 millones y tantos de personas que estaban ahí, cantaron una misma canción al unísono. Alguien la escribió, le puso música y después repartió volantes a todos para que la canten. No. Lograron conectar con la experiencia de la unidad absoluta, ¿sí? de que un pensamiento único, eran invencibles, por decirlo de alguna forma. Y ¿cómo lo lograron? A través de los 72 nombres. Y a través de esta idea de Kriyat Yam Suf, romper el mar o las aguas del fin, de los finales. La idea del árbol del conocimiento del bien y el mal es que en el árbol de Etz Hadat, todo tiene principio y fin. ¿Sí? Ese es y por eso me tengo que apurar a sacarle a él lo que él tiene, porque un día me voy a morir y no, ¿sí? Existe esta idea el tiempo, el principio y fin, y dónde se manifiesta físicamente en el ser humano el fin, en las aguas. ¿Sí? En la emoción. ¿Qué controla el agua? ¿Qué es el agua cuando uno habla de metafísicamente? La emoción. Entonces la emoción lo hace sentir que tiene que defenderse de él mismo. ¿Sí? El agresor del otro lado y el cómo lo atrajo a su vida es él mismo vibrando y atrayendo. O sea, la persona expone una parte de sí que vibra de una forma, y de la misma manera que dijimos anteriormente que la persona cuando toma algo de Jochma y lo hace pasar puramente hacia la emoción, las piezas de eso que imaginó empiezan a acercarse a él, y siempre y cuando él no sea un obstáculo para que esas piezas se unan, va a ocurrir solo, ¿sí? Como dice esta para allá, la luz, yo soy Dios y voy a pelear por vos. No tenés que salir ¿sí? La pelea es con vos mismo, no es con otro. De la misma forma, cuando la persona
está conectado con esa energía del conocimiento del bien y el mal, también se le van pegando cosas, personas, todo que vibran como él. Entonces, lo que se revela en este Shabbat, en esta semana, es la capacidad de Kriyat, quiere decir, ¿cómo se dice? To tear, rasgar, o sí, cuando uno rompe algo y quedan dos piezas, ¿cómo? Rasgar, sí. Y si se fijan, todo lo que tiene que ver acerca de lo que surge de estas dos parashot, que es Pesach, tiene todo que ver con separar, ¿sí? Separar el bien y el mal, lo bueno de lo profano, lo sagrado de lo sagrado de lo profano, ¿sí? Leavdil bein kodesh lechol, separar separamos Hametz de Matzah, hay está todo relacionado con esto. Pero a donde tiene que estar enfocado es que el producto que tiene que hacer en nosotros, la limpieza extenuada de Hametz antes de Pesach, todo lo que tiene que ver con esto, es que tiene que romper al ego. Eso ya lo dijimos en alguna otra clase. Permiso. El Shulchan Aruch, que es, digamos, el principal libro de leyes que surgen de la Torá, no es el principal libro de leyes, el principal libro de leyes y discusiones sobre las leyes de la Torá es el Talmud, pero hubo una época, un momento, el Talmud se dividió en el Talmud para la gente que estaba en exilio y la gente que vivía en Jerusalén. Hay un Talmud Yerushalmi y un Talmud de Babel, de Babilonia, y se empezó a crear confusión de qué era lo que... Entonces hubo que simplificar la ley, y Rabbi Yosef Karo, que era el consuegro de Lari, de Rabbi Isaac Luria, escribió un libro que se llama La mesa servida, Shulchan Aruch, que simplifica y dice, si haces así no te vas a equivocar. Y cuando hay una sección que habla de kasherizar objetos que se descasherizaron, o sea, que se hicieron no aptos, objetos hablo de cocina, dice que las cosas deben ser kasherizadas de la misma forma, o sea, purificadas de la misma forma que se impurificaron. Todos excepto por las vasijas de tierra. Cualquier vasija de cerámica, dice, de la única forma que puede ser kasherizada es rompiéndola. Entonces, no hubiera sido más fácil decir, no se puede, porque, o sea, es como que yo te diga, sí, los tenedores de plástico solo pueden kasherizarse derritiéndolos. Ok, ahora es kosher, pero ya no es más un tenedor de plástico. Entonces ya no me sirve. Entonces, si una vasija, para que se pueda hacer kasher, apta, hay que romperla, para eso decir, las vasijas de barro no pueden ser kosherizadas. ¿Sí? Y Rabash le hizo la pregunta, ¿por qué escribir eso en el Shulchan Aruch? ¿Por qué no decir simplemente lo que hoy entendemos, que es que los platos o las cosas de barro, si se impurificaron, no pueden ser purificadas? ¿Por qué no simplemente decir no se puede hacer? En lugar de decir se rompe. Y Rabash dijo que es porque las vasijas de barro son los seres humanos. ¿Sí? ¿No dice la Torá que nos hicieron del polvo de la tierra? Entonces, de la única forma que se va purificando un kli, una vasija de barro, un humano, es rompiéndolo. Pero no a la persona, rompiendo el ego. ¿Sí? A medida que la persona va rompiendo el ego. ¿Qué son los 72 nombres?
son 72 antídotos contra 72 aspectos de ego. Aquel que piensa que va a escanear los 72 nombres y va a mirar el mar y le va a decir, pártase. No va a funcionar. No va a funcionar. Pero si la persona dice, ok, cada una de estas emociones de porquería que me esclavizan a uno y a otro tipo de... ¿sí? Son un aspecto de mi ego, ¿sí? Que sigo guardando resentimiento por este tipo, por todo, todos tienen la culpa menos yo, ¿sí? Es un aspecto de mi ego y lo rompo. Yo te aseguro que cuando termines de romper esos 72 aspectos de tu ego, vas a poder dividir las aguas y hacer lo que sea de este mundo físico. Lo que sea. ¿Por qué? Iba a leer otra cosa de la I, pero voy a ir directamente a solo una porque es tarde. El Zohar en el versículo 160 dice, de esta semana obviamente, ¿no? Dice, ven y mira, en el momento en que la luna estuvo llena, que es el aspecto de plenitud de Malhut, o sea, el día que salieron de Egipto, el 15 o el 14 de Nisan a la noche, y ella, la luna, heredó 72 nombres sagrados en cada uno de sus 3 lados, y Rabash la pone en paréntesis, llamadas 3 columnas. Sabemos que los 72 nombres son todos nombres de 3 letras que tienen una letra a la izquierda, una a la derecha y una en el centro. Dice, de un lado, Malhut, porque la luna es una alusión a Malhut también, ¿sí? Que cuando está llena es equivalente a la tierra, a nuestro mundo. Malhut se vistió con las coronas, con 70 coronas supremas de Gesed. Van a ver muchas veces el nombre 70, porque los 72 nombres son, según el Zohar, 70 nombres y 2 testigos. Cualquier cosa que es cierta tiene que tener testigos, dos personas tienen que atestiguar que los 72 nombres, dice el Zohar, son 70 nombres que derivan de Gesed y 2 de Geburah. Un testigo siempre pasa un juicio, ¿sí? El testigo implica un aspecto de juicio, porque va a ir a acusar a alguien o aunque sea no acusar o a defender a alguien, hay un aspecto de eso siendo juzgado. Es decir, que 70 de los 72 nombres provienen de la sefirá de Gesed y 2 provienen de la sefirá de Geburah. No me pregunten cuáles son esos 2 porque no sé. Se me ocurre que son 2 que son idénticos. Hay 2 nombres que están 2 veces. Ok. Si bien hay algunos que tienen las mismas letras, están en distintos órdenes, pero hay uno que aparece exactamente igual. Ok, pero como no sé si esos son, pero es el único que son, digamos, el único nombre que tiene la particularidad de ser exactamente igual. Hay incluso otro que es igual, pero que como una mem está al final, no es igual en realidad porque cambia la fisonomía de la letra. Ok, eso por el lado de la derecha. Dice, recibió 70 coronas grabadas con la luz suprema de Abba, de la iluminación de Abba o de Jochma, ¿sí? Porque venía de la derecha, Jochma está en la derecha. Y esto es el secreto, dice el Zohar, de la palabra se movió.
Los 72 nombres empiezan con la frase Vaisá Malach a Elohim, y se movió el nombre, el ángel de Dios por encima del campamento, dice, en el otro lado, en el segundo lado, Malhut se vistió de una lanza de juicio, de Geburá, significando, dice Rabashlag, o representada por los juicios que están en ella misma, en Malhut, que son 10 obviamente, porque hay 10 sefirot dentro de, dice, y 60 latigazos de fuego que se unen a los 10 latigazos que están en ella, y descienden de el juicio supremo de Ima, de Binah. Sabemos que Binah es la sefirá que le pone medida a la luz. Entonces hay un aspecto de juicio. Y está del lado izquierdo. Y este es el secreto de la palabra y este es el secreto de la palabra Beshalach, ¿sí? Que es la primera palabra de nuestra parasha. Y tercero, ¿sí? Llevamos 2 70, nos están faltando el 70 central, que obviamente tiene que ser Tiferet, ¿no? Dice, y en el tercer lugar, Malhut se vistió de una capa púrpura que es nada más y nada menos que la capa del Rey Supremo, la cual es llamada Tiferet. Dice, ¿y a quién vistió? A su sagrado hijo, que también es llamado Tiferet, o sea, Jacob. Y así heredó las 70 coronas supremas de Abba y de Ima juntos, que estaban incluidas en los 2 lados, ¿sí? Que se unen en uno. Dice que son la unión de la derecha y la izquierda, que es el secreto de estirar tu mano, ¿sí? Lo que Dios le dijo a Moisés, estira el bastón, en realidad Dios le dijo la mano y después él estiró el bastón, pero lo que nos dice el Zohar es que el secreto está en estirar, ¿sí? Estaba solo en eso. Ok, continúa diciendo, dice, hay solo 2 coronas de cada lado de Abba y de Ima, que son los 72 nombres, los cuales sabemos que en realidad son 70 del lado de Gesed y 2 testigos. Ellos 2 que vienen del lado de Geburá, y son los 70 que son 70 más 2 escribas. Y también son llamados los 70 colores de la glorificación. Ahora, yo sé que mucha de la gente que termina algún día estudiando Kabbalah ha hecho un paso por muchas otras espiritualidades y otros caminos, y sobre todo en todo lo que tenga que ver con metafísica, hermetismo y todo esto, aparece mucho esto del color púrpura, el violeta, ¿sí? Y nosotros lo explicamos desde el curso 1, esta idea de el violeta como la luz dividiéndose en 7 sefirot al entrar a este mundo, generó el espectro de 7 vibraciones, desde el egoísmo puro, que es el infrarrojo, a el altruismo puro, que es el ultravioleta. El día que se corrija
que sea el Gemara Tikkun, también vamos a tener gamma en la Tierra. De hecho, sabemos que el máximo de luz que se manifiesta en el mundo hoy es un 30% menos que lo que podría ser, porque el pecado original hizo que las sefirot se cayeran, las triadas de sefirot cayeran, y todo brilla menos de lo que tendría que brillar. Por eso quedamos solo con el aspecto de un espectro de 7 colores y no de 10. Si tuvieran 10 colores llegaríamos a los rayos gamma, que es algo que sabemos que es el color puro de la luz, pero que no existe en la Tierra, sino afuera de la atmósfera terrestre. Y este nivel de Tiferet, de haber bajado la conciencia de Abba y de Ima directamente a Tiferet, el Zohar lo llama un vestido violeta, un manto violeta o un nivel de vibración que dice que son los 70 colores de la glorificación, lo que sea que eso quiera decir. Dice, y es el vestido del Rey Supremo. ¿Sí? Alguien preguntó en el curso inicial de hoy qué es lo que la Kabbalah busca de un ser humano al final, cuál es, y sabemos que por eso no tengo ningún pudor en contestar cualquier pregunta con la respuesta que es de lo que el Zohar dice, porque no todo el que lo escucha lo entiende. ¿Sí? Hay 125 niveles de entendimiento y de esa respuesta que uno da, todos escuchan algo distinto. Pero en realidad el hombre viene para eliminar, o el trabajo que nosotros estamos haciendo es eliminar el intelecto del bien y el mal para vestirnos de Dios en la tierra. ¿Sí? Para vestirnos con la capacidad de crear. Y no es una magia que hay que aprender a hacer. Es aprender a eliminar la duda, el bien y el mal. No es mágico, no es aprender un nombre de Dios. ¿Sí? En esto de los nombres de Dios, hay gente que se animó, no sé de dónde, a decir cada nombre es para cada cosa. ¿Sí? Es para esto o es para lo otro. Y si bien hay algunos, muy pocos, de los nombres de Dios que los cabalistas, el Ari, Rabbi Shalom Sharabi, el Rashash, algunos cabalistas de la historia, por indicios de qué sé yo, el Ari revela en esta para allá el Yud Lamed Yud, ¿sí? ¿De dónde viene? De esta idea de que Dios va a pelear por nosotros, ¿sí? Hashem, el Ari dice la combinación Yud Lamed Yud, como está escrito así, este es el poder que tiene ese nombre. Pero hay 8, 9, 10 a lo mejor de los nombres que hay indicios. Y hay gente que decidió, de hecho hay un famoso libro de los 72 nombres que la persona que lo escribió justifica su fuente con un librito rojo que dice que encontró misteriosamente en una librería. Seguro que alguien puede ponerse, o sea, yo también puedo ponerme a inventar y a escribir un cosa y lo dejo en tal lugar y alguien lo encuentra, encima sin autor, como para que uno pueda decir, mira, es un libro de tal y tal cabalista. Busca en internet,
vas a encontrar los 72 ángeles de la Kabbalah, los 72 cartas del tarot, los 72, todo vas a encontrar, ¿sí? Porque hay gente que se sienta a inventar cosas porque creen en amuletos, creen en idolatría, ¿sí? Porque ellos mismos todavía no están dispuestos a trabajar en su propio ego. Entonces, si tengo que decir que los 72 nombres son en realidad 72, ¿por qué decimos esto del ego? Todo lo que existe del lado de la luz tiene una contraparte del lado de la oscuridad. Si existen, ¿y cuáles son las oscuridades de este mundo? Aspectos de ego. Para crear este mundo y que se manifestara de esta forma, solo dos cosas se crearon: al Satán, ¿sí? Que es el deseo de la conciencia del cuerpo, y el ego. ¿Qué es ego? Yo, ¿sí? La individualización. Esta idea de la individualización es el mal, por llamarle de alguna forma, en este mundo. Y si hay 72 aspectos de la luz del Creador, que son los 72 nombres, es porque también hay 72 aspectos de ego. Si hay 10 sefirot en el árbol de la vida, es porque hay 10 niveles de la clipá, que es lo que estudiamos la semana pasada, que rompieron las 10 plagas. Todo lo que uno dice, la luz es así, respecto a este mundo, hay un equivalente en nivel ego. Pero es más fácil y más lucrativo vender cartas, mazos de cartas de los 72 nombres, a decirle a alguien ¿sí? ¿Cómo se usa? Todos los nombres tienen el mismo poder. Todos tienen el mismo poder, ¿sí? Romper el ego. Ahora, los estás cuando escaneas los 72 nombres. ¿Lo usás para eso? ¿O porque te dijeron, este trae sustento? Entonces, cuando le quiero, desde mi conciencia del árbol del conocimiento, del bien y el mal, y el fin, sacarle el dinero a otro para que pase a mi cuenta, ¿quiero utilizar un nombre de los 72 nombres para hacer eso? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando al Rab le preguntaban, ¿puedo ponerle a un negocio o a esto, al otro, lo que sea, un nombre de los 72 nombres? Y el Rab decía, mejor no, pero es algo positivo. ¿Sí? ¿Es algo positivo? ¿Sí? Depende cómo lo usás. ¿Sí? ¿Cómo? No sé si lo hizo a propósito, pero... ¿sí? IBM. Yud Dat Mem. Hay un nombre de... Entonces, para terminar y dejarlos ir. A partir de ese día, a partir del... porque podrían haber ido por otro lado. Podrían haber ido por otro lado. Y podrían haberse encontrado con una guerra, con los filisteos, y el milagro podría haber sido que... el milagro podría haber sido ganarle a los filisteos. ¿Por qué tenía que ser el milagro del séptimo día de el cruzar el mar? Porque en realidad no sé si, bueno, no entramos en nada de los detalles de la parashá, pero en realidad hubieron 10 plagas en Egipto correspondiente a las 10 sefirot, y hubieron 50 plagas en el cruce del Mar Rojo. Los egipcios, mientras cruzaron el Mar Rojo, sufrieron 50 plagas que corresponden, todas las 10 plagas de Egipto correspondían a la letra Yud, del Yud Kei Vav Kei, que tiene valor numérico 10, por eso fueron 10 plagas en Egipto, y cuando cruzaron el mar y murieron en el mar, dice el Zohar que los atacó 50 plagas equivalentes a la primera letra Hei de Binah. Por cada una de las puertas de Binah
fueron golpeados con una plaga. Sí, esta discusión que hay en la Agadá de la cantidad de las plagas viene de ahí. Y aparte hay todo un tema de las 3 muertes que visitó al faraón, que tiene que ver con también las 3 columnas de los nombres. Hubo una muerte que fue la muerte de los primogénitos, otra muerte que fue la muerte de los familiares del faraón, porque lo que ocurría hasta ahora es que las plagas nunca le ocurrían a la familia real. ¿Sí? ¿Cómo? La de los primogénitos sí. Y la tercera muerte dice que fue la muerte que después eventualmente el faraón se la culpa al pueblo de Israel y le dice salgan porque trajeron el faraón la noche que fue la plaga de los primogénitos, que él también debería de haber muerto porque era primogénito, pero solo su hijo mayor murió. En esa misma noche mató a todos los ministros de Egipto, él, de su propia mano. A todo aquel que le había aconsejado de que no los deje ir el faraón los mató. Y después los culpó a Aarón y a Moshe y les dijo, me hicieron hacer esto. Pero olvídense de la historia de lo que pasó ahí. Esas son las cosas que nosotros hacemos cuando estás, te vas y te mandás tal y tales macanas cuando estás bajo la presión del caos, y después le echás la culpa mirá lo que me hiciste hacer. ¿Sí? ¿Nunca escucharon esa frase? ¿Sí? El tipo que le pega a la mujer y después le dice, mirá lo que me hiciste hacer, que te pegue. ¿Sí? La culpa la tiene. A partir de ese día tenía que ocurrir de esta manera, porque tenía que establecerse un camino para nosotros. Y el camino que de hecho transitaron y recibieron hasta el becerro de oro fue esta especie de computadora cuántica, ¿sí? El no sentir separación. Entonces si tener acceso a estos 72 nombres, a estudiar Kabbalah, a tener conocimiento, no te hace sentir más unido al resto de la gente, ¿sí? Te hace sentir lástima por los pobres que no conocen y no entienden y no está funcionando. Estás solo recibiendo información que entra y genera una forma externa, pero no te estás convirtiendo en el conocimiento. Así que Besat Hashem, vamos a tener la apertura esta semana, este Shabbat, de acceder al poder de los 72 nombres que los conocemos y los tenemos a la mano y los podemos escanear y no funcionan para nosotros en el nivel que deberían de funcionar, solo porque nuestro ego no nos permite apreciarlos. Hasta la semana que viene. Gracias.